Hola a todos y bienvenidos a Dateate TV. Mi nombre es Andrés Nieto y hoy vamos a tratar de responder la pregunta: ¿miedo o progreso en el gobierno Petro? Durante las campañas electorales presidenciales, algunos medios afirmaban que si ganaba el presidente de izquierda, la economía del país iría en picada, lo que hizo que varios economistas entraran en pánico y circulara por las redes sociales algunas imágenes al respecto. El mandatario de izquierda llegó a la presidencia de la República bajo una premisa de traer consigo un cambio de aires dentro de los ejes gubernamentales en los que el país venía arrastrando un déficit, como la salud y la economía, después de la pandemia. Adicional a esto, el estallido social del 2021 y la guerra entre Rusia y Ucrania. Durante los 4 años del mandato, presidido por Iván Duque, varios eventos desataron una crisis interna de la cual Colombia no sabría reponerse de una manera oportuna y eficaz. Para ver los datos en los que se recibiría el país el nuevo mandatario, veremos el siguiente informe. Petro recibiría un país con una inflación que ya estaba empezando a rondar el doble dígito, un PIB de más de 350 millones y un barril de petróleo que ya rondaba los $14. Temas como la materia pensional, laboral y de Hacienda ejercieron más presión para que estos cambios o mejoras se vieran implementados en su primer año. El primer gran reto en materia económica sería el de la inflación, la cual ya estaba empezando a preocupar de manera constante debido a su incremento sustancial que ya la acercaba al doble dígito, y es que, para junio del 2022, esta se encontraba en el 9.67%. Según declaraciones del director de Corfi Colombiana, Juan Camilo Pardo, se indicó que la mayor preocupación para los colombianos en el último año se trataba de este ítem, ya que a nivel macroeconómico, la inflación es la que termina regulando el precio de lo que consumen los ciudadanos, ejerciendo un impacto directo en sus bolsillos. Para marzo del 2023, la inflación tocó su techo, y es que se registraron cifras alrededor del 13.34%. Sin embargo, desde la llegada de este pico en los meses posteriores se notó un decrecimiento y llegó a reducir sus niveles al 12.36% para los meses de mayo y junio, y se estima que con el pasar de los meses haya una tendencia a la baja de la inflación. Ante esta situación, el Banco de la República optó por subir sus tasas de interés, llegando a registrar un máximo de políticas monetarias del 13.75%, aunque Petro seguía recibiendo una tasa de interés del emisor del 6%. Ahora bien, otro de los puntos importantes y que seguramente es uno de los que más pueden llegar a inquietar a los ciudadanos es el del desempleo, este apartado que en épocas electorales fue de tanta discusión, ya que muchos aludían que una victoria de Petro haría que la inversión y los empresarios se fueran del país, representó un punto contrario, ya que ha sido uno de los elementos que mejor tendencia ha presentado dentro del primer año de mandato del presidente Gustavo Petro. Con el fin de reconocer el estado de la economía, como lo perciben las empresas, contamos con la invitada Johanna Angulo, que es administradora de empresas en el sector automotriz. Johanna, bienvenida. Lo primero que queremos preguntar es, ¿cómo le ve su empresa en este nuevo gobierno? Bueno, en este nuevo gobierno, ¿cómo nos ha ido? Digamos que bien. No nos podemos quejar. Las entradas en el taller se dan. Desafortunadamente, de pronto la facturación de repuestos, que es el área que yo manejo, sí se está viendo un poquito afectada porque la gente ya no está consumiendo tanto, la gente está gastando lo necesario, o sea, no estamos de pronto recibiendo muchos vehículos con reparaciones grandes, con reparaciones mayores, escasamente los mantenimientos, cambios de aceite. La gente no está utilizando las tarjetas de crédito porque pues claramente están unos intereses bastante altos. Sin embargo, la venta de los vehículos no ha decaído realmente. La marca Mazda es una de las marcas que no ha presentado un decrecimiento tan drástico como otras marcas. Y pues digamos que sí, hay cosas que el gobierno puede hacer, por ejemplo, bajar las tasas de interés para que reactive la economía, pero pues eso va afectando también el tema de la inflación. Son muchos factores, pero sí hay cosas que el gobierno puede hacer y pues que nos está afectando un poquito. Entonces digamos que en resumen, ¿cómo nos ha ido con este nuevo gobierno? Pues no tan mal, pero nos podría ir mejor. Damos la bienvenida a Ricardo Nieto, quien es profesor de Administración de Empresas y nos dará su visión acerca de la reforma laboral. Bueno, en cuanto a la deuda externa, esta pues hace referencia básicamente al dinero que el Estado colombiano y otras entidades que pueden ser también privadas colombianas toman prestado de agentes o de organismos internacionales. Digamos que dentro de las fuentes principales de endeudamiento pueden estar los bancos extranjeros, emisión de bonos, digamos en los mercados extranjeros también. Pueden acudir a organismos multilaterales, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, entre otros, para adquirir esa deuda. Ahora, ¿cuál es la finalidad de esa deuda? Pues ayudar, digamos, al desarrollo, digamos, del país, desarrollo económico del país.
y hacer pues inversiones. En cuanto a la gestión de esa deuda, pues en el caso colombiano lo hace el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, garantizar que los pagos de esa deuda efectivamente se hagan. Pues una de sus funciones es esa. La deuda tiene unos pues digamos riesgos, ¿no?, asociados, y es digamos pues la fluctuación, ¿no?, en los tipos de cambio, las tasas de interés a nivel internacional, pues eso puede afectar digamos la carga de la deuda. Entonces, en conclusión, y tomando en cuenta digamos esto de la regla fiscal que está pues de moda, ¿no?, pues digamos que en el caso de Colombia debe equilibrar esas necesidades de financiamiento con la capacidad de pago. Otro de los puntos importantes dentro del manejo económico que se ha presentado como reto dentro del primer año del mandato del gobierno Petro es el petróleo. El hidrocarburo siempre ha sido uno de los comodines de la economía colombiana y es el que mayor influencia puede tener al momento de hablar de las incidencias de las finanzas públicas del país. Y esto es avalado por datos del Ministerio de Hacienda, que aseguró que en el gobierno del expresidente Iván Duque, por cada dólar que el petróleo sube en el Brent, al Estado le pueden estar ingresando hasta 130 millones de dólares. Ricardo, ¿por qué el petróleo es tan importante para la economía del país? Bueno, en cuanto al petróleo, pues el petróleo es importante para Colombia porque representa una fuente importante de ingresos, ¿no? Una fuente muy importante, es una fuente muy considerable, representa una buena parte del PIB colombiano, y pues digamos que el gobierno, digamos por vía de regalías e impuestos, pues utiliza esos recursos para generar desarrollo económico, desarrollo digamos en infraestructura, construcción de claustros educativos, hospitales. Entonces digamos que en esa vía pues los ingresos que se tienen por parte del petróleo son importantes. Bueno, por otra parte, también esos ingresos son importantes toda vez que Colombia, al exportar más de lo que importa en términos de petróleo crudo y derivados del petróleo, pues digamos que mantiene un superávit en su balanza comercial. No obstante, pues al depender tanto de los ingresos por esta vía, pues también tiene sus riesgos, ¿no? Depender de la volatilidad de los precios a nivel internacional, de las diferentes, digamos, fenómenos y coyunturas que se dan a nivel internacional, pues afectan directamente el precio del barril, y pues los ingresos de Colombia se ven directamente afectados. Para el año 2022, el gobierno entrante recibía uno de los precios de petróleo más altos de los que se habían llegado a tener en los registros de los últimos 4 años, y es que llegó a ubicarse en un precio que rondaba los $115. Sin embargo, la situación ha venido cambiando, ya que en los últimos meses del 2023 se ha llegado a ubicar en precios inferiores a los $80 en el Brent. Para el actual ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, la situación dentro del marco fiscal con respecto a la valorización del petróleo ha generado un choque dentro de las finanzas del país, ya que, según indica, estos choques hacen que la atenuación del déficit fiscal del territorio nacional sea menor. Sin embargo, algunas posturas contrarias, como la del exministro José Antonio Campo, indican que el gobierno se ha mantenido dentro de la política macroeconómica establecida en el plan de gestión, y esto permite aumentar el gasto social respetando las reglas fiscales del país. Otro de los puntos más relevantes cuando se habla de la economía nacional y de su funcionamiento es, sin duda alguna, el de la deuda externa. Para junio del 2022 se encontraba alrededor de los 175 millones de dólares. Escuchemos la postura de nuestro invitado, el profesor Ricardo. Bueno, lo primero que se puede expresar de esta propuesta es que tiene la intención de establecer un marco que dignifique, digamos, y que regule el trabajo formal en Colombia. Pues es un tema que me parece muy pertinente, teniendo en cuenta que las últimas cifras que da el Banco Mundial sobre Colombia, pues es que Colombia está dentro de los 10 países más desiguales del mundo. Entonces, pues esta propuesta es pertinente en pro de mirar, digamos, cómo se puede equilibrar un poco esa brecha, digamos, que hay entre empleados y entre empleadores. Los planteamientos que hace dicho articulado referentes a la jornada laboral, recargos nocturnos, horas extras, el trabajo en plataformas digitales, el contrato agropecuario, digamos, los contratos por prestación de servicios, pues van en la vía justamente de ayudar a que esa brecha se cierre. Según las cifras más recientes del emisor, la deuda actual es de 187 millones de dólares, lo que equivale al 55.3% del PIB del país, siendo ahora una deuda de 80 millones de dólares para el sector privado y de 106 millones para el sector público.
Durante el segundo trimestre del año 2022, el PIB alcanzaría una cifra de hasta 352.25 millones de pesos, lo que representaba una clara tendencia al alza y, para este año, la situación no es que haya cambiado mucho. Al contrario, la cifra ha aumentado, llegando a tener un valor que propasa los 380 millones de pesos. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, daría a conocer el marco fiscal de mediano plazo y haría énfasis en que el crecimiento de la economía será mayor al esperado por los analistas y los calificadores de riesgo. Según Restrepo, el déficit fiscal ha mejorado con base a lo contemplado en el marco a mediano plazo y la proyección que se tenía del presupuesto para el año 2023. Ante esto, las cifras macro van mejorando, pero hay que tener mayor atención con las micro, como lo son el comercio, la industria, las exportaciones y la inversión extranjera puede ir empeorando. Lo que a su vez hace que no se pueda desviar la mirada del macro, porque estos factores pueden derivar en que estas cifras en un futuro sí empiecen a desmejorar. Joana, ¿qué otros aspectos a mejorar observan o cree que se deben implementar para que haya un crecimiento económico? Para mejorar, para un crecimiento económico, considero que desde la cabeza del presidente tiene que ser como muy serio con las declaraciones que da, con las acciones que toma, porque él como que piensa una cosa, planea una cosa, pero hace otra. Digamos que Ortiga, con el tema de las tasas de interés en las tarjetas de crédito, eso sí nos afecta muchísimo en toda la parte de comercio, o sea, no solamente a nosotros como concesionario, sino también a nivel de otro comercio, o sea, todos los comercios están viéndose afectados ahorita porque la gente no está consumiendo. Entonces, ¿qué podría implementarse para un crecimiento económico? Bajar las tasas de interés, o sea, yo creo que es algo que deberían hacer como política de Estado para reactivar la economía. Gustavo Petro llegó al poder de la presidencia colombiana con el fin de ejercer cambios que impulsen el desarrollo del país. Y ante los datos recopilados, había un movimiento generalmente positivo en los resultados después de su primer año de mandato. Sin embargo, la tarea es difícil, ya que tendrá que analizar junto con sus gabinetes de Hacienda y Trabajo cómo potenciar aquellas circunstancias de las que aún no son positivas y que sin duda generarán un reto para los 3 años venideros. Esto es todo en Dateate TV, nos vemos en una próxima emisión y les agradecemos a ustedes por estar conectados con nosotros.